Aunque la situación mejora, las precipitaciones y el deshielo continúan anegando municipios. Naves industriales han obligado a cortar hasta 13 carreteras esta mañana en Castilla y León y varios cauces de la CHD están en nivel rojo. Conoceremos cómo Protección Civil gestiona este tipo de emergencias. Desde aquí se coordina con bomberos, protección civil, si hay necesidad, como la ha habido en este caso, de comprar sacos terreros para alguna localidad, también hacemos la gestión desde aquí, seguimos actualizando los partes, se hace un parte diario meteorológico. Buenas tardes. Y una de las zonas más afectadas ha sido Tudela de Duero, en Valladolid. El agua se ha metido literalmente en las viviendas y las calles se han convertido en piscinas. La buena noticia es que poco a poco va recuperando la normalidad. Rodrigo Cabezudo. Así es, buenas tardes. El río Duero ha descendido más de 1 metro con respecto a la altura que alcanzaba ayer en ese pico máximo de la crecida. Hoy ha sido día de seguir achicando agua y de comenzar esas labores de limpieza. Si todo va bien, esta tarde se repondrá el suministro eléctrico y los vecinos podrán regresar a sus domicilios. Y el claro ejemplo de esta mejoría viene a través del tiempo. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos y además subirán las temperaturas. Sergio. Sí, además irán abriendo cada vez más claros, Antonio, conforme vaya avanzando la tarde, y también notaremos el ambiente un poquito más suave, con máximas que suben. En capitales como Zamora o Valladolid alcanzaremos los 15 grados. En clave política, el Partido Popular de Castilla y León presenta mañana su programa electoral y hoy su presidente regional ha dado algunas pistas en un desayuno informativo en Madrid. Mañueco dará todas las facilidades a los inversores que apuesten por el medio rural. Vamos a aplicar una política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de vivienda, para la adquisición de un local para abrir un negocio o también para transmitir las explotaciones agrarias prioritarias. Los trenes de alta velocidad han vuelto a circular entre Madrid y Andalucía. Tras el accidente de Adamuz y la pertinente revisión de las vías y demás infraestructuras, el Gobierno pretende recuperar la normalidad cuanto antes. ¿Cómo ha ido la mañana? Alba Villalba. La mañana ha transcurrido con cierta normalidad, aunque la limitación de velocidad en algún punto como el de Adamuz ha ocasionado retrasos en algunos trenes. Durante el trayecto, viajeros en silencio con incertidumbre y en la cabeza el recuerdo del accidente, algo inevitable un mes después. Desde hoy se restablece con normalidad toda la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, salvo la línea que une Madrid con Málaga. Allí todavía hay un tramo que se realiza por carretera. Son naves agrícolas y ganaderas situadas muy cerca de Zamora capital. El Duero ha dejado así las instalaciones totalmente inundadas y el agua está muy cerca también de llegar a otras explotaciones. Han resultado anegadas, por otra parte, viviendas de particulares. El Duero va muy cargado y se nota en las zonas inundables que encuentra a su paso. Lo hemos visto estos días en Tudela, en Valladolid. Aunque la situación mejora, los vecinos continúan alerta por lo que pueda llegar debido al deshielo. Pero poco a poco parece que van recuperando la normalidad. Rodrigo. Así es, aquí en Tudela de Duero el río está 1 metro más bajo de lo que nos encontrábamos ayer en ese pico máximo de la crecida. Hoy ha sido día de comenzar a achicar agua y de limpiar esas calles que quedaban completamente anegadas. Si todo va bien, esta misma tarde se restablecerá ese suministro eléctrico para que los vecinos puedan paulatinamente ir regresando a sus hogares. Hoy también hemos estado en Aldea Mayor Golf, en esa urbanización de Aldea Mayor de San Martín, que también quedaba completamente anegada por el desbordamiento de los 3 arroyos de la localidad. Hoy ha sido día allí de evaluar esos daños. Nos dicen los vecinos que podrían ser muy elevados. En Aldea Mayor hoy esta es la imagen, bombas achicando agua. El panorama es mucho mejor que el de ayer, pero todavía queda. Ahora mismo estamos sin agua potable, no podemos lavar ropa, no podemos poner lavavajillas y demás. Y bueno, vamos ni ducharnos porque no tenemos casi presión de agua. Vamos tirando de garrafas, que sí que el ayuntamiento ha puesto garrafas. Hemos podido sacar lo que nos ha dado tiempo, pero ha habido vecinos que no les ha dado tiempo a sacar nada y bueno, pues ahora valorar daños, pero supongo que casi todo perdido. En Tudela de Duero también respiran tranquilos después de días con el agua al cuello. El agua ha retrocedido y los desalojados esperan volver pronto a sus casas. Por fortuna, esta noche que ha bajado 1 metro la altura del río y bueno, está poco a poco bajando y bueno, pues nos hemos centrado en las labores de limpieza,
y bueno, tanto de la calle como del saneamiento. Llevamos ya desde el sábado, a las 8 de la tarde fue el desalojamiento, que fue un caos. Estuvimos hasta ayer aquí, por la mañana, y luego ya nos han mandado al hotel de San Cristóbal, en la Cisternia. Fue el hostal ideal de la localidad quien les dio techo cuando el agua lo inundaba todo. Yo llamé cuando se vio esto que iba más, la inundación, pues llamé al alcalde, a Óscar Rodríguez, y le dije que nosotros poníamos todo a disposición del ayuntamiento, lo que quisiera. Ahora solo queda esperar a que el Duero vuelva por completo a su cauce. Donde se han vivido momentos tensos esta mañana ha sido en la provincia de Burgos. En Miranda de Ebro el río ha alcanzado el pico máximo de caudal cerca de las 2 de la tarde, superando los 520 metros cúbicos por segundo y casi los 4 metros de altura. Raquel Alonso. Las previsiones se han cumplido y el Ebro ya ha alcanzado su caudal máximo a su paso por aquí, por Miranda de Ebro. Como veis, ha anegado los paseos de las riberas, aunque no se ha salido de su cauce, salvo en puntos muy concretos, como el paseo de la Arboleda, eso sí, sin llegar en ningún caso a las viviendas. Y lejos queda de la crecida del año 2015, cuando el agua llegó hasta la Plaza de España y a las puertas del Ayuntamiento. La tendencia en las próximas horas, según la previsión de la Confederación Hidrográfica del Ebro, es que el caudal continúe bajando. A medianoche superaría por poco los 330 metros cúbicos por segundo. Afortunadamente únicamente ha sido la zona de la Arboleda y no en su totalidad la que se ha visto afectada. Nosotros hemos cortado el acceso por vehículo rodado desde primera hora de la mañana y bueno, en principio si la previsión se cumple el agua irá remitiendo y no llegará a más. Lo gordo ya ha pasado, pero no va a llegar como aquella vez. Está cortado por ahí ahora y bueno... Pero bueno, esta es una crecidita. A lo que hemos conocido aquí, esto no es. El nivel del Duero ha bajado notablemente en las últimas horas a su paso por Aranda, a pesar de que la riada todavía sigue siendo muy importante. El ayuntamiento ha instalado sacos terreros en los accesos al Parque del Barriles, el punto por el que se desbordaba el río el pasado domingo de madrugada, afectando a algunas viviendas y garajes de la avenida del Espolón. Una avenida que, por cierto, hoy ha podido ser reabierta al tráfico rodado, una vez que ya se ha retirado todo el agua que ha estado instalado en la misma. Los vecinos, mientras tanto, continúan con las labores de limpieza de sus locales. De otro día hoy baja un montón. En el barril se nota ya que ha bajado bastante y además esto de por aquí ya, yo creo que el peligro... El otro día estaba hasta la mitad, yo creo que el peligro ha pasado ya. A esta gente de aquí sí les habrá llenado de agua todo. Con tantas inundaciones que tenemos, estamos como nos da la gana. Desde este centro coordinan las emergencias en Castilla y León. Con bomberos, protección civil, si hay necesidad, como la ha habido en este caso, de comprar sacos terreros para alguna localidad, también hacemos la gestión desde aquí. También envían unidades de apoyo logístico al terreno cuando hay necesidades concretas. Como pasó en Tudela de Duero, ¿no? Que dijeron, tenemos que evacuar 50 viviendas y necesitamos organizar un albergue. Cuando la situación se complica, como estos días de temporal, se reúne el CECOPI para tomar decisiones. Y se decide si hay que cortar carreteras, si hay que evacuar viviendas, dónde se llevan a los evacuados, cómo se gestiona esa evacuación y en apoyo siempre el centro coordinador. Aquí siguen al minuto la situación del Duero. Digamos, la vuelta a la normalidad se produce de forma muy lenta. Es decir, hemos llegado al pico, pero podemos estar en ese pico bastantes días. Hace falta sol para secar los terrenos y que la nieve de esta semana contenga el deshielo. Y en Segovia volvemos a estar pendientes de la presa del Tejo. Hubo que desembalsar todo el agua, recordarán, por las grietas que aparecieron en la estructura. La situación era peligrosa para los vecinos, pero ahora las intensas precipitaciones han llenado una cuarta parte del pantano y la CHD de momento no se pronuncia. Hace 5 meses la Confederación Hidrográfica del Duero vaciaba al completo la presa del Tejo, que hoy, como ven, se encuentra entre el 15 y el 20% de su capacidad y con válvulas de desagüe que no dan abasto para soltar agua. Desde el Ayuntamiento se plantean si esto no supone a día de hoy un riesgo para los vecinos. Piden que de una vez por todas la Confederación Hidrográfica del Duero les facilite el informe técnico sobre la solución que plantean para esta infraestructura y no descartan acudir al juzgado para exigir medidas cautelares que puedan evitar el derribo.
sí se pueden pedir medidas cautelares de que hasta que no llegue el informe, pues que no se puede hacer ninguna actuación en la presa del Tejo, sobre todo para que no nos encontremos ningún día pues que con nocturnidad y alevosía, como han hecho en otros sitios, pues vengan aquí a intentar derribar la presa del Tejo, ¿no? Porque no lo vamos, ni lo vamos a permitir, ni creemos que sea una actuación normal para un pueblo como el Espinar. Más problemas que está generando el tiempo, esta vez tras la destrucción por un derrumbe de la captación de agua de Santa Lucía de Valdueza. El incidente ha dejado sin agua potable a las poblaciones de Toral de Merallo, Rimor, Orbanajo y Ozuela en el municipio de Ponferrada. El problema afecta a casi 600 vecinos que sí han recuperado el suministro, pero que no pueden beber del grifo. El consistorio berciano ha decretado la emergencia de los futuros trabajos de recuperación. Es una catástrofe que nos hizo bastante gorda. El agua es fuente de vida, así que si nos la dan luego, mejor, y si no, si tardan un poco, pues hay que tener paciencia. Avería grande y problemas serios. También hoy vuelve a ser noticia la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Después del accidente de Adamuz y de las revisiones pertinentes, el Gobierno ha restablecido el tráfico ferroviario. ¿Cómo se han desarrollado las primeras horas, Alba? Pues esa reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha comenzado este martes con cierta normalidad, aunque la limitación de velocidad en algunos puntos, como el de Adamuz, ha ocasionado retrasos en los trenes. Durante el trayecto, viajeros en riguroso silencio, con incertidumbre de saber si llegarían y también en la cabeza el recuerdo del trágico accidente, algo inevitable cuando solo ha pasado un mes. El único servicio que no se ha restablecido en este momento es el de la línea Madrid-Málaga. El tramo entre Antequera y Málaga todavía se realiza por carretera. Se prevé que los trabajos de reparación de la vía terminen a principios de marzo, cuando se pueda recuperar la totalidad en esa normalidad. Incertidumbres por todo, tanto para saber si vas a llegar a tiempo también, si va a salir el tren, y también por la seguridad, ¿no? La primera vez que cojo una vez después de que pasó lo del accidente. Incertidumbre teníamos todo por si salíamos o no. Ha ido bien, es verdad que, hombre, hay momentos que estaba asustado, pero bueno. He notado que ha frenado muchísimo en el tramo que fue afectado, pero ha llegado bastante bien. Con un poquillo eso de pena, estaba el vagón, todo el mundo callado y tal, supongo que nos llevará un tiempo volver a estar contentos. Mañana en León el PP regional va a presentar su programa electoral, pero hoy desde Madrid Alfonso Fernández Mañueco ya ha anunciado una de sus principales medidas en materia fiscal: impuestos cero en el medio rural. Lidia Bartolomé. Sí, impuestos cero, por ejemplo, para adquirir una vivienda o abrir un negocio, una medida de la que se beneficiarán el 97% de los municipios de nuestra comunidad. El Partido Popular quiere con esto crear más oportunidades en el mundo rural, un anuncio que ha hecho Alfonso Fernández Mañueco en el Fórum Nueva Economía aquí en Madrid, y donde también ha analizado otros aspectos relacionados con las elecciones del 15 de marzo. Ha estado acompañado, por cierto, por una amplia representación del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado o Alicia García. El Partido Popular saca pecho de sus rebajas fiscales durante esta legislatura, pero Alfonso Fernández Mañueco promete dar un paso más. Impuestos cero para poder vivir y emprender en los pueblos. Se aplicará a la compra de la primera vivienda, la apertura de un negocio, la transmisión de una explotación agraria. Para generar más actividad económica y para que en los pueblos se vaya a vivir más gente, especialmente los jóvenes. Una medida contundente, ha dicho, que se suma a otras dos anunciadas también: una nueva bajada en el IRPF y la amplificación de la bonificación del impuesto de sucesiones para hermanos, tíos y sobrinos. Anuncios que pondrá en marcha si sale vencedor de las urnas, y ante ese escenario, los ciudadanos de Castilla y León son quienes tienen la voz suprema. Por eso deja la puerta abierta a posibles pactos. No sé si acuerdos parlamentarios, si acuerdos de gobierno, y siempre alejado del ruido y buscando el diálogo, el entendimiento y los puentes, que no puente. Arropado de nuevo por Alberto Núñez Feijóo, quien cree que Mañueco cumple con todos los requisitos para ser un buen presidente, entre ellos tener experiencia, ganas de gobernar o humildad. Es un presidente que quiere volver a serlo, y serlo con más apoyo, porque quiere servir mejor a su tierra, que se ha desgastado cuando ha tocado
y que tiene un balance notable. Y por estos motivos, dice, es el mejor candidato que puede tener Castilla y León. El Boletín de Castilla y León ratifica que habrá papeletas de 27 partidos o coaliciones en las elecciones del 15 de marzo. Es una menos que en la primera lista que publicó hace 2 semanas, porque la candidatura abulense del Partido Demócrata Social Jubilados Europeos figura como no proclamada en la edición de hoy. Hay algún cambio más, como las inscripciones de más suplentes de algunas formaciones o variaciones en el orden de las listas para alternar mujeres y hombres. Todos los que figuran en esas listas van a acelerar a partir de la medianoche del jueves 26, cuando comienza la campaña electoral. Hasta entonces los partidos no pueden pedir el voto de forma directa, pero desde hace semanas sus candidatos multiplican sus actos para hacerlo indirectamente. Al ciudadano de a pie cada vez le cuesta más distinguir entre la precampaña y la campaña electoral. La única diferencia prácticamente entre ambos periodos es ver nuestras calles engalanadas con la publicidad y propaganda política y la pegada de carteles. Hasta que no empiezan los 15 días de campaña, los candidatos no pueden presentar su programa explícitamente ni pedir el voto de forma directa, pero suelen hacerlo tácitamente. Se valen de toda serie de expresiones habituales y coloquiales. Lo nuestro es cumplir con nuestros paisanos. El cambio es necesario. Quiere mucho más Vox y van a tener mucho más Vox. Que en cierto modo es como pedir el voto, pero sin pedirlo de manera explícita. Todo se amplifica por la actividad política en Internet y las redes sociales las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Los partidos políticos intentan buscar de manera continua un equilibrio entre lo que podríamos llamar una exposición razonable y lo que podríamos llamar una hiperexposición continua, que lo que hace es simplemente abrasar al propio ciudadano. Lo que puede tener consecuencias en la participación en las elecciones. El secretario general del PSOE en Castilla y León considera que Fernández Mañueco no tiene un proyecto para la comunidad. Lo disimula, dice Carlos Martínez, limitándose a ningunear al Partido Socialista. Cuando no tienes el modelo en la comunidad, no tienes un proyecto claro para esta comunidad, es mejor siempre estar, ¿no?, intentando desviar la atención a otra serie de cuestiones, ¿no? Tiene un problema con el Partido Socialista de Castilla y León, tiene un problema con Carlos Martínez, tiene un problema también con Óscar Puente. Un Partido Socialista que presentará en todos los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad mociones para defender, dicen, la atención primaria. De esta forma, subrayan, se suman a las reivindicaciones de la Coordinadora de Plataformas por la Sanidad Pública. Al aumento de la inversión en un 25% para que haya un plan nuevo de atención primaria que pueda garantizar la prestación de servicios en igualdad de condiciones, se viva donde se viva. Un ciudadano que reclame atención sanitaria en atención primaria sea atendido en un máximo de 48 horas. Izquierda Unida propone que se haga una auditoría independiente sobre las listas de espera en Castilla y León. Su coordinador, Juan Gascón, dice que la Junta trampea los datos reales. Que la Junta lo que hace es maquillar esos días de lista de espera, entonces te llaman o te citan para otro día y eso ya hace que vuelvas a poner el contador a cero y es como ya hubieses sido atendido, cuando en realidad lo único que has tenido es una llamada o un correo postal donde te decían que anulaban la cita. Comienza la tramitación de la Ley de Integridad Pública, que incluye 84 medidas para dar respuesta a todo el ciclo de la corrupción. Entre ellas, el refuerzo de las condenas a empresas involucradas y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos. También cambios en el Código Penal para futuros casos. Ampliar el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años. Por tanto, se podrá dedicar más tiempo a investigar delitos complejos. Reforzamos la capacidad del Estado para embargar bienes desde el inicio de la investigación. Un plan de lucha contra la corrupción que anunció Pedro Sánchez como respuesta al escándalo del caso Cerdán. Aunque esa trama fue solo la punta del iceberg, en las últimas horas se ha conocido que el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, cargo anteriormente ocupado por Santos Cerdán o Paco Salazar, habría usado empresas falsas y testaferros para eludir impuestos. Borja Cabezón, la actual mano derecha y amigo íntimo de Sánchez, ya ha anunciado que no descarta emprender acciones legales.
Los Reyes han presidido esta mañana en el Congreso el acto de nuestra Constitución más longeva, la Carta Magna de 1978, con 17.239 días, ha superado en vigencia a la hasta ahora más antigua, la de la Restauración de 1876. Durante su discurso, el rey Felipe VI ha afirmado que la longevidad de nuestra Carta Magna se debe a que fue fruto de la libertad democrática expresada en las urnas, mayor que la de sus predecesoras. El mejor homenaje a la Constitución, dice, es cumplirla y ha avalado el espíritu crítico con la norma suprema. Lo que hoy celebramos es precisamente el espíritu crítico, la legítima insatisfacción, el afán por seguir progresando, lo que nos acerca cada vez más a una realización más plena de esos principios y valores. No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido o fue en vano. Y así, con esta frialdad, se han saludado en la recepción posterior Pedro Sánchez y Felipe González. Esta imagen la hemos visto justo una semana después de que el expresidente del Gobierno dijera que votaría en blanco si Sánchez vuelve a presentarse a las elecciones. Desde ese momento ha recibido muchas críticas. Ángel Víctor Torres le animó a dejar el partido y Ana Redondo dijo que hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías. Horas antes de ese acto, el presidente del Partido Popular también recordaba que la Constitución del 78 fue un hito histórico, igual que el que dice tienen ahora los españoles contra la corrupción y para llegar a acuerdos, en clara referencia a Vox. España se echa a perder por la división de un gobierno irresponsable y hay que volver a unirla. España se hunde en estándares democráticos y hay que limpiar la Moncloa de corrupción. Nuestra obligación es ordenar la mayoría de cambio que ha salido de las urnas y no fracturarlo. 5 adolescentes de entre 14 y 18 años han fallecido en el incendio en la localidad barcelonesa de Manlleu. El suceso se produjo anoche en este edificio, en un trastero situado en la azotea. Los Mossos investigan lo sucedido, aunque los vecinos del inmueble dicen que era habitual que los jóvenes se reunieran en ese espacio abandonado para pasar el rato. Además de los 5 fallecidos, el fuego ha dejado también 4 heridos. La Guardia Civil ha detenido por homicidio imprudente a los 2 amigos del joven de 23 años que murió el pasado verano electrocutado en este aerogenerador de la provincia de Burgos, situado en Quintanilla sobre Sierra. La víctima accedió al interior del molino por una rejilla situada a 3 metros del suelo. Después sus compañeros cerraron ese hueco impidiendo que el joven pudiera salir. Han sido puestos a disposición de los juzgados de Burgos. ...2025 ha cerrado con más de 124.000 trabajadores en ERE a nivel estatal y con casi 6.000 en Castilla y León. La mayoría de ellos fueron a causa de la suspensión de contratos, en especial dentro del sector industrial. Rama que no se vio tan afectada si lo comparamos con los EREs de 2021, año en el que muchos de los ERTEs hechos durante la pandemia se tradujeron finalmente en el cese de contratos. El sector que más sufrió en aquel momento fue el de servicios, donde más de 300.000 personas fueron despedidas. La COE no estaba de acuerdo con la subida del salario mínimo que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Tampoco comparten que no tributen en el IRPF. Les parece injusto para el resto de los trabajadores que sí que tienen un salario ligeramente superior al SMI. Y no solo eso, el presidente de la patronal de Palencia recomienda a los empresarios que repercutan la subida en el precio de los productos. Yo lo que sí que recomendaría a los industriales de la capital y de la provincia, por supuesto, que apliquen automáticamente estas subidas, que no pierdan de sus ganancias ni un duro. Es un 3,1%, pues un 3,1% automáticamente, aparte del IPC, hay que subir los productos. Y en Ávila se ha convocado un minuto de silencio en memoria del conductor de la Quitanieves, que falleció al caer su vehículo por una ladera mientras desempeñaba su trabajo. Ha sido un acto sentido en el que además se ha alertado sobre las numerosas necesidades del sector, también en materia de seguridad. Elsa García.
Trabajadores del sector de la conservación de carreteras de diferentes administraciones se han concentrado en esta jornada en recuerdo a su compañero fallecido mientras despejaba la nieve con su quitanieves. Tras la lectura de un manifiesto, han hecho hincapié en las necesidades del sector, que pasan principalmente por la creación de un convenio colectivo específico que regule las condiciones de peligrosidad sobre las que trabajan. En relación al accidente producido, piden se instalen barreras de protección laterales en el puerto del Pico, pues aseguran, de haber estado ya instaladas, se podría haber evitado esta desgracia. Hoy comienza el Año Nuevo Chino y, según el calendario lunar, es el año del caballo de fuego, símbolo del movimiento, cambios rápidos y decisiones valientes. Para la cultura china, este es un año para romper ciclos y arriesgar. Los actos festivos se extenderán hasta el próximo 3 de marzo. Lo asiático está de moda y aunque son 48 los países que pertenecen a Asia, son Japón y China los que despiertan mayor interés. Es bastante desconocido para los españoles. Si les preguntan siempre es Beijing, Shanghai, Xi'an, pero China ofrece mucho más. Se está pidiendo bastante China porque ha facilitado el que han quitado los visados y luego sobre todo tiene un empujón bastante grande Japón. Y no solo para ir de viaje. Desde hace años el idioma chino es uno de los más demandados en las academias. Gramáticamente no es complicada, pero la pronunciación es muy difícil. Entonces aconsejamos a los niños desde pequeños. El manga y ahora el K-pop son algunos de los reclamos. La gente le encanta Japón primero por la limpieza, educación, tiene una educación infinita. Son súper amables. Pero no es lo único. Gracias al avance de tecnología o en los comercios en China, creo que es por esto. Todos vuelven maravillados del destino. ¿Por qué? Porque es un choque de todo. Y esa diferencia cultural es la que nos atrae. Y ya conocemos al Premio Castilla y León de las Artes 2025, Nuevo Mester de Juglaría. El grupo segoviano de música tradicional ha sido reconocido con este galardón por su papel esencial en la preservación a través de la música, la cultura y las tradiciones castellanas y leonesas. Este premio llega en un momento muy emotivo para Nuevo Mester tras el fallecimiento hace unos meses de uno de sus fundadores. El Bar Valladolid. Anoche se entregaron los soles de la guía Repsol y Castilla y León sumó 4 nuevos reconocimientos. El restaurante Arrope en la localidad de Rueda, en Valladolid, y el bar en la capital vallisoletana fueron 2 de ellos. También se llevaron su sol los restaurantes Pascua en Salamanca y el Reina 14 en la localidad segoviana de la Granja de San Ildefonso. Con estas nuevas incorporaciones, nuestra comunidad suma ya 54 restaurantes con al menos uno de estos galardones. Y nos desplazamos ahora hasta el Centro de Empresas de Base Tecnológica de León, que busca fomentar la conexión entre emprendedores, la sinergia entre ideas que puedan dar lugar a empresas, a negocios, a soluciones para la sociedad. Lleva el nombre de 2 referentes leoneses cuando se habla de talento e innovación, los astronautas Pablo Álvarez y Sara García. Esta última ha visitado hoy el centro y ha recalcado la importancia de dar herramientas para que el talento joven se quede en León. Que las instituciones apuesten por edificios como este, apuesten por dotar de recursos y de infraestructura a la gente que tiene ideas, crear ese caldo de cultivo, ese ambiente para que puedan florecer y que el talento pueda explorar en el extranjero, sí, por supuesto que eso es algo siempre positivo, pero que tenga esa opción de volver a casa y de traer ese talento, esas ideas. Universos es la última propuesta de la artista salmantina Raquel Pérez Giraldez. La obra de esta ilustradora, acuarelista y pintora se articula en esta exposición en 3 itinerarios que dialogan entre sí con acuarelas, ilustraciones y pinturas en gran formato. Se puede visitar hasta el 26 de abril en La Salina.